Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tenga bien tomar sus lugares, hermanos. Nuevamente el Señor nos permite estar en este bonito lugar con todos ustedes para poder compartir en el día del Señor su palabra, para poder seguir siendo enseñadas. Fíjense que dentro de la lectura que teníamos como base en este día, en la lección correspondiente a este día, hay una parte después de que vemos cómo Dios se manifiesta en esta pareja de un sacerdote y su esposa, Zacarías y Elizabeth, cuando nace este niño que ya tenía un propósito del Eterno y que estaba además predicho por los profetas en su momento. Dice allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, verso 58. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia. ¿Y qué hicieron? Y se alegraron con ella. Un niño cuando nace, creo, ¿cómo nos sentimos los que ya hemos sido padres? Alegres, hermanos, es una felicidad enorme. Y quería preguntarles, todos los que estamos acá presentes, ¿qué fuimos algún día? ¿Y se acuerdan cuando fueron niños? Cuando tenían 3 años, 5 años. ¿Sí se acuerda? ¿De cuántos años, hermano? La edad mínima, ¿se acuerda? Tienen buena memoria. Yo no me acuerdo, y me acuerdo como de 8 o 9. Estaba un hermano allá en una localidad que visitamos la semana pasada. Y decía, yo me acuerdo cuando estuve en una torre que está por allá por Washington DC. Y me acuerdo cuando tenía 3 años vine aquí. Y yo me preguntaba, pues ¿será posible que se acuerde de 3 años? Muy, muy difícil. A mí se me hace difícil. Y luego sacó la fotografía donde estuvo ahí. Dije, por eso se acuerda. Porque tenía una fotografía que mostraba que algún día lo llevaron sus papás a aquel lugar. Dije, no, bueno, pues voy a ver mis fotografías para que yo me acuerde también. Bueno, fíjense que la alegría tan grande que tuvieron ellos de que un niño viene a nacer, y no todo es alegría, no todo es alegría. Ojalá la vida fuera así, pero siempre hay momentos difíciles que podemos experimentar todos. Creo que todos lo hemos experimentado en algún momento, y si no, en algún momento llegará situaciones difíciles en las cuales nos tenemos que sobreponer con la ayuda de nuestro Dios. Uno de los siervos, vamos a ver al siervo Job en el capítulo 4. Ustedes ya conocen la historia, no la vamos a narrar, pero saben el propósito, el motivo por cual este siervo, que conforme al testimonio que se da en el capítulo 1, dice que era un varón. ¿Cómo era? Perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Tiene unas características que Dios quiere de todos sus hijos. Desde el momento que nacemos, Dios desea que todos los seres humanos tengamos esas características que el siervo Job tenía: perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Qué más? Apartado del mal. Pudiésemos pensar, un varón con esas características no puede ser que le pase algo malo, que sufra. Pero allá en el capítulo 4, ustedes ya, vuelvo a repetir, conocen la historia del sufrimiento de él. Y uno de sus amigos, Elipaz, dice en el capítulo 4, fíjense las palabras que él le dice. Capítulo 4, verso 1, repito. Y respondió Elipaz, el temanita, y dijo: si probáremos a hablarte, serte ha molesto. Mas ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y las manos flacas corroborabas.
Al que vacilaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. ¿Qué hacía Job antes de caer en este periodo de su vida? Ayudaba a muchos, los ayudaba. Salía de su corazón a ayudarlo de diferentes formas. Y hoy que estaba en el problema, ¿qué necesitaba él? Ayuda también. Pero vienen sus amigos y no es fácil ayudar, no es fácil aconsejar, no es fácil dar palabras precisas al que está sufriendo. Dice el verso 5, sigue hablando: mas ahora que el mal sobre ti ha venido, te es duro. Y cuando ha llegado hasta ti, dice, te turbas. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Quién que fuere inocente se perdiera? ¿Y en dónde está? Dice, ¿y en dónde está? ¿Y en dónde los rectos, fueron cortados? Cuando su amigo Elifaz le quiere dar palabra, le dice, no te preocupes. Y le hace esa pregunta: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu temor, tu fortaleza? Alguien que ayudaba a los demás, porque así inicia el capítulo. Tú has ayudado a los demás. Y ahora que tú sufres, ¿dónde está aquella fortaleza, esas palabras que tú le das a los demás? Y le dice unas palabras muy importantes que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice: ¿quién que fuera inocente se perdiera? Un inocente nunca se va a perder. ¿Pero qué es inocente? ¿Qué es inocente? Inocente es alguien que no tiene maldad, alguien que no piensa mal, que busca lo bueno. Creo que ayer veía yo un deporte, no me acuerdo cuál era, y vi que el deportista se hacía así como que inyectándose algo en la vena. Y yo le digo a mi hijo: mira este muchacho. Yo lo asumí que estaba haciendo una señal de inyectarse drogas, algo así. Pero me decía mi hijo: no, papá, dice, es como que tengo fría las venas, como que tengo sangre fría para hacer las cosas. En este caso, ese deportista para ganar una carrera. Y dentro de los seres humanos, nacemos y por ciertas circunstancias podemos llegar a tener la sangre fría. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos sentimientos. ¿Sí? Que pudiese no dolernos el que alguien sufre, no dolernos el hacer el mal. Hay seres humanos así. Conocemos muchos casos, se ven en las noticias muchas situaciones de esas que se presentan en el ser humano. Creo que nuestro Dios lo que quiere es como este varón, que él, ¿cómo era su corazón? Noble, ayudaba, tenía buenos sentimientos. Pero esa es la inocencia. Cuando, también me acuerdo, fíjense, dentro de la escuela, algún día yo le mencionaba a unos hermanos: ¿conocemos las groserías que se dicen en el mundo? ¿Sí las conocemos? Sí, las conocemos muchas. No todas, dice mi hermano, y tiene razón. Pero íbamos a la escuela y oíamos muchas palabras malas y se quedan en la mente, y cuando oímos ya sabemos que es una palabra mala, la conocemos. Lo que no hacemos nosotros es estarla repitiendo o usándolas dentro de nuestro lenguaje. Entonces, cuando viene la inocencia, fíjense allá Génesis, vamos a ver el libro Génesis. En el capítulo 8, estamos contentos cuando nace el niño y cuando va creciendo, y lo vemos corriendo
en la casa. ¿Y cómo anda a veces? ¿Cómo anda? Desnudo. ¿Y le da pena? No da pena y anda corriendo. ¿Qué tiene en su corazón? Inocencia. Y muchos así en su juventud, en su niñez, su juventud, crecieron y no oyendo a lo mejor todas esas palabras que yo les hacía mención. Y eran inocentes. Yo alguna vez con mi esposa platicando le decía, ¿a poco no sabes qué es lo que quiere decir esta persona? No sé. Y no lo sabía. Yo sí lo sabía. Y no eran cosas buenas. Entonces, cuando no se sabe y no se tiene ese conocimiento del mal, la persona es inocente, ¿sí? Tiene inocencia en su corazón. Pero dice ya el libro de Génesis, capítulo 8, les decía, verso 21. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. No dice de la niñez, sino de su juventud. Y desde un principio, cuando el hombre peca, dice Génesis capítulo 3. Después de que el hombre peca, conocemos también la historia, dice el capítulo 3 al principio, pero la serpiente era astuta y convenció a la mujer y la mujer al hombre. Y dice el verso número 7, y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva, antes de que pecasen, no se daban cuenta, no había esa malicia en su mente, en su corazón. ¿Sí? Eran inocentes. Pero después de que pecan, ¿qué dice el verso? Se le abrieron sus ojos y conocieron entonces que estaban desnudos. ¿Ya les daba pena? ¿Quién de ustedes saldría desnudo a la calle? Nadie. Cuando hemos visto esos casos, porque se ven, son de personas que están enfermas, lamentablemente, si sean esos casos. Pero alguien en sus sentidos no lo hace, ¿por qué? Porque le da pena. Entonces el hombre era inocente hasta que peca y se le abren esos sentidos. Empezaron a conocer qué es bueno, qué es malo. Y así los niños, cuando son pequeños, no saben a veces ni cuál es su mano derecha, su mano izquierda. Pero dice que llegando la juventud, entonces el intento de su corazón es hacer el mal. Ahí está donde nos damos cuenta y todos lo vivimos. Sí, quiero que nadie pudiera decir que no vivió esa etapa donde empezamos, a lo mejor los niños, este es mi juguete, no te lo presto. ¿Y qué pensaba? La envidia entre un niño que va creciendo y otro niño, o hacerle maldades al que está gordito o al que está flaquito, y empezar a hacer cosas que no son correctas, ¿sí? Y no solamente delante de Dios, sino simplemente la naturaleza del ser humano dice, no son correctas el afectar a una tercera persona. Bueno, entonces estamos contentos, alegres porque van a ser un niño, pero la situación que se presenta cuando crecen es dificultosa. Fíjense, vamos a ver unos casos. En el caso que estamos viendo de ¿se recuerdan los hijos de Aarón? ¿Cuántos eran? 4. ¿Y cómo se llamaban los 4? ¿Cómo se llaman? Nadab, Abiud. ¿Y los otros 2? Itamar. ¿Y luego el otro? Falta uno.
Dice el capítulo 7, si quieren verlos ahí. Y hubo dos que fueron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron aquellos allá en Levítico capítulo 10? Podemos encontrarlo. A ver, ¿quién me lee donde están los 4 hijos de Aarón? Decía nuestro hermano, ¿cuántos sacerdotes iniciaron? Aarón y sus hijos, que eran 4. ¿Cómo se llamaban? Rápido. ¿Ya lo leyeron? A ver, ¿quién lo lee? Adelante. Primero le vamos a dar un premio, dijera el hermano Carlos Santibáñez, cuando venga él. ¿No lo han encontrado? Bueno, en lo que yo busco otro verso, los espero. Correcto, hermano. Bueno, dice que, hermanos, 2 de ellos, que era Nadab y Abiú, ¿qué hicieron? Ellos fueron niños y crecieron, creados por un sacerdote. Y todo pudiésemos pensar, bueno, el hijo del sacerdote tiene que ser un buen sacerdote. Pero, ¿qué hicieron ellos? No siguieron la regla. Dice el libro de los Salmos, el salmista, porque el hombre es sabio en su opinión, que nosotros pensamos, no, lo que yo digo está bien, para mí esto está bien, y se acabó. Y hacemos cosas que no están correctas. Ellos en este caso, dice el verso 1, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume extraño que él nunca les mandó. Cuando no nos mandan a hacer algo y lo hacemos, pero cuando nos mandan, ¿qué hacemos? No lo hacemos, ¿verdad? Y así hicieron ellos. Fueron niños, crecieron y perecieron por esa situación. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Otro de los casos allá en el libro de Samuel. Y estamos viendo hijos de quién? De sacerdotes que fueron niños y crecieron. En el primer libro de Samuel encontramos a 3 personajes que también fueron niños en su momento y que alegraron la casa de sus padres cuando nacieron, pero a través del tiempo su pensamiento iba tras otros ideales. Pero los hijos del sacerdote, dice el verso 4, capítulo 1, verso 4, y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina a su mujer. Perdón, verso 3. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli que era sacerdote, y de nombre dice Omni y Pines, que por supuesto, como hijos del sacerdote, eran también sacerdotes de Jehová. ¿Qué esperábamos de ellos? Algo correcto. Pero dice, vamos a pasar al verso número, capítulo 2. Vamos a adelantar para que no ¿Mande? Capítulo 2, verso. Estoy buscando una parte que... Antes de eso, dice el verso 21. Y visitó Jehová a Ana y concibió y parió, dice, 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ya el joven Samuel, ya sabemos cómo Dios se lo
se lo provee a Ana, que como bien decía ella era una mujer trabajada en espíritu, era una mujer espiritual que pidió a Dios. Dios le concede a este joven primero Samuel y crecía delante de Jehová. Entonces vemos a Samuel y vemos a los hijos de Eli, pero ¿cómo eran los tres? Dice el capítulo 2, verso 12. Mas los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y pudiéramos pensar cómo es posible que un sacerdote no tenga conocimiento de Jehová. El conocer a una persona y conocer de una persona son dos situaciones muy diferentes. ¿Conozco de Dios? Sí, sé que hay un Dios. ¿Conozco a Dios? Es algo muy diferente. Entonces ellos conocían de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque no tenían una relación con Él, no hacían su voluntad. Fíjense lo que hacían. Dice la última parte del verso, y no tenían conocimiento de Jehová, quiere decir que no lo conocían. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano, dice, un garfio de 3 ganchos, y hería con él la caldera. Bueno, esto ya lo conocemos. ¿Qué hacía? Hería, y quiero que me des lo que salga. Y esas no eran las indicaciones. Ciertamente Dios había establecido que el sacerdote tenía derecho de tomar de ciertos sacrificios carne para ellos y su familia. Pero en ciertos sacrificios, por ejemplo, el sacrificio continuo, que era el holocausto, ¿podían tomar? No, todo se tenía que quemar completo. Entonces el sacerdote no podía tomar de ello. Pero estos sacerdotes, aún dice el verso 15, asimismo antes de quemar el cebo venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si le respondía al varón, quemen luego el cebo hoy y después toma tanta como quieras, él respondía, no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Y todo lo que hacían ellos era mal. Y dice el verso 17, era pues el pecado de los mozos. Cuando dice de los mozos, ¿qué edad usted le calcula? De los muchachos, ¿sí? No sé, 15, 16, los muchachos. ¿Sí? Era el pecado tan grande que dice, delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Dios. Sí, eso era lo que hacían ellos. Pero crecieron dentro de una familia sacerdotal y hacían lo malo. Fueron niños, fueron inocentes, pero perdieron su inocencia. Todos nosotros los que estamos aquí fuimos inocentes, niños, pero crecimos y ahora cada quien en su mente, en su corazón, hay cosas buenas y puede haber cosas malas. Puede haber sangre fría a lo mejor para ignorar a lo mejor que existe un Dios y que nos da la vida, o que están lastimando a alguien y no sienta yo nada. O algún día decía yo cuando estaba, creo que aquí lo decía aquel día, cuando era chamaquito que andaba matando lagartijas, nada más por matar animalitos. ¿Creen que es bueno? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? O ir a matar pajaritos que no se los comían.
¿Cuántos lo hicieron? Hermano Iván, ¿usted lo hizo? ¿Ardillas? La ardilla. ¿Se las comía? Una vez maté un pajarito, les cuento rápido, mi mamá vio, fue el único que maté. Mi mamá vio y dice, vente, tráelo, lo vas a pelar. Sácale las tripas, mételo a cocer en agua, y ahí estaba yo haciéndolo. Y le quité las plumas, pero quedó una cosita así. Nunca me lo comí, pero me hizo hacer eso. ¿Cuándo volví a matar un pájaro así? Nunca. Bueno, un día que se atravesó en el coche uno de ellos, pero solamente. Pero nunca lo volví a hacer. Pero muchos de nosotros sí lo hacíamos, y ese es tener sangre fría cuando matamos un animalito y no tenemos sentimientos. Y eso habla mucho de cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando no hay esa parte interior que siente lo que le pasa a las demás personas, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Y estas son características de alguien que tiene inocencia dentro de su corazón. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 13, y decía Elifaz nuevamente, le decía a Job, ¿quién que fuera inocente, dice, se perdiera? Y esa es nuestra lucha ahora de cada uno de nosotros, que esa inocencia vuelva haciendo la voluntad de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a ver esta parte. Fíjense cómo se maneja dentro de la mente las situaciones para lograr un propósito que no es bueno. Capítulo 13, segundo libro de Samuel, dice, y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amón, hijo de David. ¿Qué eran los tres entonces? Eran hermanos. Y estaba Amón angustiado hasta enfermar por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Entonces, hasta se enfermó por lo que tenía, por el deseo que tenía de su hermana. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y era, dice Jonadab, hombre muy astuto. ¿Cuál sería el antónimo de inocente? Antónimo quiere decir lo contrario, sinónimo es lo mismo y antónimo es lo contrario. Entonces, de inocente, ¿qué sería? A ver, otro. De inocente, lo contrario, malvado. Culpable, bueno, culpable no tanto porque ya es el resultado de una situación, de un análisis. Picardía, ¿qué más? Maldad, malos sentimientos. ¿Y este hombre cómo era, dice? Era astuto. Astuto, pero ¿en qué sentido lo iba a hacer? Fíjense. Y le dijo, hijo del rey, porque de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile. Era astuto, ya empezaba a buscar cómo lograr su propósito, y el propósito era malo. Ahorita me viene a la mente en algún día allá en California, llegamos del servicio sábado en la noche, y allá donde estaba el lugar donde vivíamos, había una ventana que daba al estacionamiento de un restaurante. Y
en la parte de atrás estaba la puerta de la cocina y salió no sé si era el cocinero con una escoba, espantando a un hombre que estaba ahí queriendo entrar. Y salieron hasta medio estacionamiento. Entonces, lo estábamos viendo desde la ventana, ya se regresó el cocinero y esta persona quedó en el estacionamiento y que se tira solito y que empieza a revolcarse en el piso. El otro ni lo tocó. Y de repente que se para y fue al teléfono, o teléfonos públicos todavía, hace como 20 años. Fue al teléfono público, llamó, me imagino que a la policía, colgó y viene otra vez a la mitad del estacionamiento y se vuelve a tirar y estaba retorciéndose. Y lo vimos, lástima que no había cámara. Entonces, ¿qué tenía en su pensamiento aquel varón? Astuto, le voy a decir a la policía que me golpeó. ¿Para qué? Para tener un beneficio. Este caso que vemos también tenía astucia para hacer el mal. Dice, acuéstate, hazte y finge, dice que estás enfermo, verso 5. Y cuando tu padre viniera a visitarle, dile, ruégote que venga mi hermana Tamar para que me conforte con alguna comida y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo la coma, dice, de su mano. Y acostóse pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey, ¿qué le dijo? Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2, dice, hojuelas, que coma yo, dice, de su mano. Ya estaba convenciendo, ya habían planificado esto y lo estaban llevando a la práctica. ¿Qué corazón tenían ellos? Iban tras un propósito no bueno. Y David, verso 7, envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer como cualquier padre, ¿verdad? No pensaba que lo que estaban tramando. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y aderezó. Pero vamos a pasar más adelante a otro verso. Por el tiempo que a lo mejor ustedes ya conocen, lo más seguro es que sí, esta parte de la historia, pero dice el verso 12. Verso 11 dice, y como ella se las pasó delante para que comiese, él trabó de ella diciendo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me has de hacer fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto. Porque ¿dónde yo iría, dice, con mi deshonra? Y aún tu siervo, tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Entonces, cuando ella le está diciendo, lo que estaba haciendo era una perversidad que ya la habían planeado. ¿Por qué? Porque tenían la sangre fría y porque no había temor de Jehová. Y nos damos cuenta entonces cómo desde cuando nace un niño y hay felicidad en el hogar, lo que se espera es que ese niño sea una buena persona, así como Job, recto delante de Dios, haciendo puras cosas buenas. Es el propósito de Dios para todo el ser humano, porque dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, pero cuando el hombre conoce la maldad desde su juventud, entonces empieza a hacer cosas incorrectas que no van con la enseñanza de Dios, con lo que es la justicia de Dios. Estos hombres, vimos a los sacerdotes, vimos a los hijos de Aarón, vimos a los hijos de Elí, que siendo sacerdotes, también se equivocaron y murieron por esa situación. Eso nos deja una enseñanza a nosotros que, aunque fuimos niños y fuimos inocentes en un tiempo, llegamos a la juventud donde perdimos esa inocencia
y empezamos a equivocarnos, y gracias a Dios nos trae al conocimiento de su verdad. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Luchar por lograr volver a ser como éramos niños. Dice el Señor Jesús, allá en el Evangelio según San Mateo, que ustedes conocen, capítulo ¿qué es? 18. Cuando los discípulos le preguntan al maestro, capítulo, ¿quién es que le dijeron? En aquel tiempo, verso primero, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os volviereis, ¿volverse de dónde? De lo que se perdió de la inocencia en la juventud, lo que se empezó a hacer, de si no te volvieres de esas cosas, si no dejares de hacer esas cosas y te volvieres como lo fuiste en algún momento, como niño. Lógico, no vamos a ser niños literales nuevamente, pero espirituales, sí. Y precisamente si volvieres a nacer, dice la Escritura, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, pero no como lo fuimos en un tiempo donde se perdió la inocencia. Entonces, la alegría, hermanos, que trae al hogar, al tiempo, se puede volver tristeza. Pero aún los rectos, como el siervo Job, que fue justo, padeció, y le dice, le recalca Elifaz Tenamita, le dice, tú que has ayudado a muchos, ¿dónde está tu confianza? Y la pregunta que le dice, ¿quién siendo inocente se perderá? ¿Y cuál es la respuesta que daríamos nosotros? ¿Quién siendo inocente se perderá? Ninguno, hermanos. ¿Sí? El inocente para Dios no se pierde. El salmista David, dentro de del resultado que tiene después de haber hecho lo que hizo, dice el libro de los Salmos, capítulo 40, ya vamos a terminar. Porque cuando vemos el caso de David también, ¿cómo fue? ¿Qué hizo David? Estuvo duro. ¿Tuvo sangre fría? Sí, tuvo sangre fría. Se enamoró de una mujer y no le importó. Sí, mandó al esposo a la guerra, al frente, a morir. ¿Sí? Dice el capítulo 40 y verso 1, dice, Salmo de David, resignadamente esperé a Jehová e inclinóse a mí y oyó, dice, mi clamor. Verso número 9. Anunciado he justicia en grande congregación. He aquí no detuve mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias y tu verdad me guarden siempre, porque me han cercado males hasta no haber cuenta, o sea, muchos males. Hame comprendido, dice, mis maldades y no puedo levantar la vista. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. David reconoció que había dejado su inocencia y que pecó y se avergonzaba y que decía, no puedo levantar la vista.
¿Por qué? Porque ya no había hecho aquellas situaciones de una manera inocente. Pero esa es una ventaja, el poder reconocer cuando el hombre se equivoca. Y vemos que Dios a David, ¿cómo lo tuvo? ¿Qué le dice el profeta? Dice, Dios ha remitido tu pecado, pero va a tener consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Pero tu hijo, dice, morirá. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué culpa tenía el niño, el hijo de David? ¿Qué culpa? ¿Por qué murió el niño? ¿Cómo Dios es malo porque mató al niño? No, hermanos. Dice el siervo Job, ¿quién siendo inocente se perderá? Ese niño no se va a perder. ¿Quién sufrió ahí? El padre, ¿sí? El que queda vivo, David. Entonces, hermanos, los niños son una bendición muy grande de Dios. Van a crecer y van a desarrollar entendimiento en el camino de Dios. Quizá oigan consejos de sus amigos, pero lo importante que Dios nos enseña a nosotros dentro de su iglesia es, dice, instruye al niño en su carrera, para que cuando sea grande y entienda y reconozca, comprenda y experimente los males que pasan en esta vida, no se olvide de Dios, ¿sí? Y regrese siempre a hacer su voluntad. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, hermanos.